Bueno, buenos días. Hoy entonces vamos a ver a Nietzsche, ¿sí? A la filosofía de Nietzsche. Vamos a hacer una introducción. Yo voy a dividir las explicaciones de Nietzsche, que van a ser varias, en una primera parte que es una parte introductoria y que yo digo que es más... es como tirarles Nietzsche por la cabeza, aunque no se entienda mucho, pero sí para que tengan una... Sí, voy a grabar. Para que tengan una experiencia de Nietzsche. Me parece que es importante, o a mí me parece piola, tener una entrada a Nietzsche como más intuitiva, más desde una experiencia, sin pretender captarlo todo exactamente con el entendimiento y comprenderlo intelectualmente y saber exactamente a qué se refiere. Después lo vamos a ver eso más adelante, tal vez la semana que viene, pero me gustaría arrancar como así, tirándoles Nietzsche por la cabeza, aunque no se entienda mucho, pero sí teniendo como una experiencia de lo que implica el pensamiento de Nietzsche. Digo, no es azaroso lo que estoy diciendo. El pensamiento de Nietzsche está fuertemente ligado a la experiencia, eh, pero no solo la experiencia empírica, como suele decirse en la filosofía, ¿no? O en la ciencia, sino a una experiencia del cuerpo, a una experiencia de cómo uno vive, ¿no? Cómo uno experimenta la vida, que son todos conceptos importantes para Nietzsche. Entonces voy a empezar así. Y voy a empezar con una frase así un poco cliché de la filosofía de Nietzsche, pero que nos va a servir como puerta de entrada, que es Dios ha muerto. Entonces, en esta primera parte de la explicación de Nietzsche voy a hablar qué quiere decir que Dios ha muerto y como de qué va la filosofía de Nietzsche. Y en las clases subsiguientes vamos a ver conceptos específicos de la filosofía de él, ¿no? Bien, Dios ha muerto. Esto representa para nuestro programa, y esto es lo primero que hay que entender, como un momento clave, ¿no? Recuerden que el programa de nuestra materia eh, persigue las distintas configuraciones del problema del ARG, ¿no? Como el problema del ARG en distintos momentos, en distintas escuelas, ha tomado una forma distinta, ¿no? Entonces, a partir del problema del ARG, digo, el pensamiento mítico construye la mitología y los dioses. Como a partir de ese problema de cómo se explica lo real, Platón va a explicar con el plano de las ideas. Descartes había puesto el cogito, ¿no? El sujeto, el yo pienso. Bien, con Nietzsche llegamos a un momento de la historia de la filosofía en donde eso que parecía ser el objeto de estudio de la filosofía o del pensamiento en general, y que era, bueno, pensar es pensar la Arge, o conocer es conocer la Arge, eso se termina. Lo que había sido como una constante, no solo en la filosofía, sino en la historia de la humanidad, porque si metemos al mito en el pensamiento, desde que el humano piensa, ha intentado conocer un ser de las características del Arge, ¿no? Y así digamos, da cuenta el mito, y después la filosofía y después la ciencia. Y acá llegamos a un filósofo que dice Dios ha muerto. Y cuando dice Dios, Nietzsche, se refiere al Arge, es como decir, el Arge ha muerto. ¿Y ha muerto qué quiere decir? ¿Que existía y se murió? Bueno, no, claramente no. Es que no existe. Dios ha muerto quiere decir murió la idea de Dios, ¿no? Murió la creencia de Dios. Después vamos a ver qué quiere decir esto y por supuesto que no quiere decir que la gente deje creer en Dios, ¿no? Pero sí por lo menos en la historia del pensamiento y la filosofía y la cultura, Nietzsche va a decir que la idea de Dios ha muerto. La idea de Dios ha muerto, aunque después Nietzsche va a decir que quedan las sombras de Dios, ¿no? Es como si nosotros dejáramos de poner a Dios como el principio explicativo, pero en vez de Dios habláramos de la naturaleza humana, o en vez de la naturaleza humana habláramos de otros como reemplazos de la idea de Dios. La idea de que Dios creó el mundo, la idea de Dios, Micaela, digamos, lo que va a criticar Nietzsche, y esto es lo que voy a explicar ahora, no solo es la idea de Dios, lo que va a criticar Nietzsche es la idea de un arjé, de que existe un principio explicativo de las cosas, ¿no?
va a criticar esa idea de la metafísica. Si quieren puedo repasar algunas cuestiones de qué es esa metafísica, ¿no? Pero eso es lo que va a cuestionar. Y en realidad, Nietzsche no es simplemente digamos, un filósofo que lo que está haciendo es una crítica a una idea filosófica, ¿no? Como si fuera una pelea interna entre filósofos. Porque también con Nietzsche, y también diría con Marx, la filosofía en el siglo XIX, Nietzsche es un pensador del siglo XIX, la filosofía va a tener como un giro hacia lo contingente, hacia la existencia, hacia lo que es la vida de la gente, ¿no? Entonces, Nietzsche no simplemente va a estar criticando una idea, la idea de Dios, la idea del arjé, sino que va a criticar una cultura, una manera de vivir, una forma de vida que está organizada según los principios de la metafísica. Realmente no importa si Platón estaba en lo cierto o no, o si Descartes estaba en lo cierto o no. Lo que le importa a Nietzsche, por lo menos, es que esas concepciones metafísicas definen un tipo de vida, definen una manera de vivir, una cultura que Nietzsche va a decir que son todas formas antivitales, son formas como contrarias a la propia vida, ¿no? Bien. Entonces, Dios ha muerto, por lo menos en el contexto de nuestro programa, de nuestra materia, lo que tenemos que, digamos, quiere decir, o tenemos que entender, que quiere decir que no hay arjé, ¿no? Que no hay arjé. Bien. Bueno, vamos a explicar esto. Bueno, Nietzsche va a decir que la historia de la metafísica es la historia de un largo error. Es la historia de un largo error. Bien, voy a repasar 2 minutos qué es esa metafísica, para que a todo el mundo le quede bien claro contra qué está discutiendo Nietzsche. Nietzsche va a decir que... esperen que está pasando mi gata y me va a tirar todo. Nietzsche va a cuestionar un tipo de pensamiento, pero insisto, un tipo de pensamiento que terminó organizando un modo de vida, ¿eh? Un modo de vida que lo vemos en la vida cotidiana, en la vida que tenemos todos día a día, que supone que existe un ser que es único, un ser que es inmutable, que no cambia, un ser que es idéntico, un ser que está más allá de lo material, un ser que es atemporal, un ser que es principio explicativo, que es fundamento de la realidad. Nietzsche va a criticar esta idea que ya explicamos varias veces, que es que lo real tiene un fundamento y que ese fundamento abre como dos ámbitos de ser, que son el ámbito de lo real y el ámbito del aparente, ¿no? Entonces parece ser que hay seres que son aparentemente y hay un ser que es verdaderamente real, que es ese que está más allá de lo material, ¿no? Nietzsche va a criticar eso. Nietzsche va a criticar, entonces, por supuesto, la idea de que existen los dioses, del que fuera, no importa, el cristiano, el judío, el griego, lo que fueran. Nietzsche va a criticar la idea de que existen las esencias, por ejemplo, o que existe algo así como una naturaleza, ¿no? Porque es la misma idea, la idea de naturaleza es la misma idea que la esencia. Es decir, que hay una esencia del ser humano, es como decir que hay una naturaleza humana. De vuelta, la esencia, la naturaleza, ¿qué es? Serán ese conjunto de características que son únicas, permanentes, idénticas, universales, necesarias, bien, y que es lo verdaderamente real de lo humano. Eso que ya vimos con esa división de la sustancia, ¿no? Lo esencial y lo accidental. Muy bien. Nietzsche dice, esa creencia de que existe, por ejemplo, un principio explicativo a partir del cual todo nace, es la historia de un largo error. O esa creencia es un error, ¿no? Y no es cierto. Entonces uno puede decir, bueno, Nietzsche, pero mirá, el humano desde que existe piensa esto. Están todos equivocados, todos los humanos se habían equivocado y vos sos el primero en darse cuenta de que era un error. Sí, dice Nietzsche, están todos equivocados y yo soy el único que lo vio. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que el ser humano haya vivido siempre, desde que existe, en un error? ¿O por qué ha vivido en un error? Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Nietzsche va a decir que
el producto de ese error, de esa historia, es la debilidad humana, ¿no? Es que el ser humano es débil. O que los seres humanos han sido débiles. No sé si es débil, ¿no? Pero han sido débiles. ¿Qué quiere decir débiles? Bueno, no han tolerado, no se han bancado que tal vez las cosas no tuvieran un fundamento. Que tal vez las cosas o la vida no tuviera un principio explicativo. El ser humano parece que no tolera que las cosas, por ejemplo, sean provisorias. Y por lo tanto, necesito en algún momento inventar esas ideas como una forma de sosiego, de encontrar sosiego. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos a esta existencia y existimos y en algún momento vamos a dejar de existir. Y ustedes recién me estaban haciendo un montón de preguntas sobre los trabajos que tienen que entregar y en algún momento se van a empezar a poner nerviosos y van a empezar a sufrir y no van a poder dormir porque tienen que entregar y se hacen mucha mala sangre. Y yo le diría, y al final, chicos, si total nos vamos a morir todos, ¿qué se hace mala sangre? Total, nos morimos y se acabó. Entonces, parece ser que nosotros venimos a esta existencia y así como venimos nos vamos. Y venimos y nos vamos. Y esta existencia se va a acabar. Y se acaba, ¿eh? Y se acaba. Y por más que hagamos las cosas bien o las cosas mal, que entregue todos los trabajos en término, que me comporte bien en la vida, yo me voy a morir igual que el que nunca entregó ningún trabajo y el que se comporta mal en la vida. Nos morimos todos igual. Y a veces nos hacemos mucha mala sangre en la vida y al final, sí nos vamos a morir. Entonces, según Nietzsche, el ser humano, ¿eso qué sería? Que la vida es provisoria, ¿no? Que la vida es provisoria. Que la vida es cambiante. Que la vida empieza, o nuestras vidas personales, ¿no? Empieza y deja de ser. Que la existencia es finita. Según Nietzsche, nosotros no toleramos eso. No puede ser. Algo tiene que haber. Entonces, el humano no tolera que las cosas sean provisorias. Que las cosas no sean para siempre. ¿Y qué es lo que hace entonces? Se inventa la idea de que existe algo más allá de esto provisorio que es para siempre. Y entonces encuentro como un sosiego. No, pero después viene el cielo. Menos mal. Eso me da una tranquilidad que me permite sobrellevar esta vida provisoria. Entonces, eso es la debilidad. La debilidad es no poder afrontar, por ejemplo, lo provisorio. Bien. Voy a seguir poniendo ejemplos así cotidianos. Ustedes se imaginan, creo que alguna vez les di este ejemplo, ustedes se imaginan empezando una relación, no sé, tienen una cita con alguien y tienen primera cita, se juntan en un bar a tomar una cerveza o lo que fuera. La reencarnación sería otra idea, claro, no te morís, porque en realidad después reencarnás. Es lo mismo, sí, el cielo, la reencarnación, son todas ideas metafísicas, que lo que buscan es darme un poco de sosiego en esta existencia que se va a terminar y creyendo que no, que esto no es lo único, y que esto que es lo provisorio no es lo verdaderamente real, que lo verdaderamente real empieza después, ¿no? Porque la idea del cielo es esa, esta vida es una prueba. Lo verdaderamente real viene después. Esta es la prueba para ver a dónde voy, si me voy al infierno o al cielo. Pero lo real viene después. Y lo real, lo verdaderamente real, justamente es aquello que es para siempre. ¿No? Esto que es provisorio, no, esto es aparente. Porque esta es la vida aparente. Esta vida en la existencia, estoy hablando del cristianismo, ¿no? Es aparente. En realidad, lo verdaderamente real, la verdadera vida empieza en la eternidad. Justamente que es para siempre. Justamente que es seguro, ¿no? Bien, entonces vamos a la cita. ¿Ustedes se imaginan empezando, no sé, una relación, se juntan por primera vez una cita en un bar con una persona y imagínense que se enamoran y está todo fantástico, la persona les cae súper bien y les parece bárbara o bárbaro y mutuamente están re felices? Y entonces uno dice, sí, la verdad me encantás, qué bien que la paso, para mí sos fabulosa, fabuloso, no sé. Pero la verdad, esto no va a durar, porque las relaciones se terminan. No existen las relaciones para siempre. Eso no existe más. Nadie vive este estado de excitación y de plenitud para siempre. Con lo cual, fantástico, pero
seguramente en unos meses, un año, con suerte en algunos años, esto se acaba. ¿Ustedes se imaginan empezando una relación con ese concepto, con esa certeza de que las cosas se van a terminar? No, es como que, ¿qué es? Según Nietzsche, esto es puro Nietzsche, ¿eh? No toleramos que las cosas no sean provisorias. Y como no las toleramos, no las disfrutamos. No nos permitimos vivir plenamente aquello que es provisorio, ¿no? Eso es esa debilidad humana, ¿no? De no bancarse lo provisorio, que sería no poder vivir con plenitud aquello que es provisorio, que es fugaz, que es temporal. Porque para nosotros no, lo verdaderamente real y lo que es pleno es lo que es atemporal. Y ahí está la plenitud del ser, en lo atemporal, ¿no? En el cielo, en Dios, en la idea, el concepto filosófico que fuera. Miren, hay una película de Woody Allen que a mí me parece que es su película más nietzscheana, que se llama... me olvidé el título. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, algo de la luz de la luna. Eh, es la que figura en el TP, sí, sí, sí. Si alguno se acuerda me dice. Eh, bueno, no me acuerdo el título. Magia a la luz de la luna, eso, magia a la luz de la luna. En el que hay la historia es que es un ilusionista, es decir, un tipo que hace actos de ilusionismo, ¿no? Como de magia, y que en sus ratos libres se dedica a desenmascarar a los mediums y espiritistas que dicen hablar en esas mesas redondas con los espíritus, ¿no? Como el tipo es ilusionista, se conoce todos los trucos digamos, para generar ilusiones, ¿no? Y entonces un amigo de él que hace lo mismo lo llama y le dice que hay una millonaria que tiene un hijo y hay una chica que dice que es medium y que habla con la esposa, con el esposo de ese millonario y que se quiere casar con el hijo para quedarse con la fortuna y que tiene que ir ahí creo que está en el sur de Francia para deschavar a esta impostora, ¿no? Bueno, resulta ser que es un ilusionista muy negativo, muy nihilista, que no cree en nada, un pesimista, que odia todo, va y de a poco, una típica cosa de Woody Allen, se termina enamorando de esa chica, ¿no? Que es todo lo contrario que él. Eh, en un momento, esta pareja está paseando, creo que por ahí, por el sur de Francia, en un paisaje bellísimo, y paran, y entonces creo que es ahí, o en otra escena que es una escena que se ve una cosa muy bonita, y ella le dice, qué bello que es todo esto, ¿no? Y él le dice, sí, pero es fútil, sigamos. ¿Qué es lo fútil, no? Lo fútil es eso que no perdura, que es como efímero, ¿no? Esa cosa que desaparece, eso que es temporal. Es decir, esto puede ser hermoso, pero no dura. Tipo, sería un anti-nietzscheano en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos disfrutar con plenitud y con intensidad algo que es provisorio, que es fútil, que viene y se va, ¿no? No, no, si vos me decís que esto no va a durar, viste, no. Yo quisiera que esto dure siempre, ¿no? Como dice la canción, yo quisiera que esto dure para siempre. Si no va a durar, no, entonces no, es como que no podemos disfrutar lo temporal. Bien. Eh, Hay un link para ver la película, me fijé y aún no la encontré. No sé, pero se las puedo conseguir. Después lo vemos. Después les digo dónde la consiguen. Después busco si hay algún lugar para verla y se las paso. Eh, es una comedia Woody Allen, no es ni siquiera la mejor de Woody Allen, pero es muy nietzscheana porque habla de la ilusión en realidad. Y del papel de la ilusión y el papel de la mentira, ¿no? Como forma de existencia. Bien, ahora hay que avanzar en Nietzsche para entender un poco más esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si Nietzsche dice Dios ha muerto, si Nietzsche dice, no, miren, esas ideas son invenciones necesarias, ojo con esto, necesarias, que el hombre ha necesitado para poder transitar por la existencia, ¿no? Y que en un momento esa creación, esa invención, le vino bien, le sirvió. Ahora, con el tiempo, dice Nietzsche, estos humanos que crearon estas ideas metafísicas
por necesidad y por razones como hasta prácticas, a mí me viene bien creerme que esta es la mujer con la que me voy a morir. No importa si después, seguramente no voy a durar mucho tiempo, pero me lo creo por lo menos. Una idea que me la invento yo, me la creo, ¿no? Yo me creo eso, pero que es un invento mío. Con el tiempo, dice Nietzsche, la humanidad se olvida que esas ideas fueron en primer lugar una creación suya. Que la idea de que existe un cielo y un más allá y un Dios, en primer lugar fue una idea que uno inventó para poder tolerar la existencia que había en el mundo, ¿no? Y que vino bien, y que tal vez no podemos dejar de inventar ideas, es una idea muy nietzscheana, no dejamos de inventar, la vida va a ser invento, es importante inventar. Ahora, en la metafísica, en el pensamiento metafísico, el humano se olvida que la idea de Dios, por ejemplo, de cielo, en primer lugar fue una creación suya. Y empieza a creer que el invento es lo real y que esta vida real en realidad es aparente. O sea, invierte la ecuación. La única vida que existe es esta. Esto que es como provisorio, esto que es como temporal, esto que es como mutabilidad, esto que es como multiplicidad, los conceptos filosóficos, esto que es como devenir, esto. Como yo no me banco esto, me invento algo, no, después me voy al cielo. Ahí está una invención, una mentira, una ficción, va a decir Nietzsche, una ficción. Con el tiempo yo creo que la ficción es lo real y esta realidad, la vida, es aparente. ¿No? Es como no es del todo real. Invertimos los términos y empezamos a creer o a vivir en pos de esa idea que no existe. Y por eso Nietzsche va a decir que la metafísica es una construcción antivital, es lo que les decía. Y la metafísica no de Platón, no, la vida vivida metafísicamente es una vida que va contra sí misma, es una vida antivital, porque vive en pos de algo que no es. Es decir, pone toda la potencia de la vida al servicio del no ser, porque Dios no es, el cielo no es, la esencia no es, el amor eterno no es, mi media naranja no existe, mi vocación no existe. Son todos inventos que yo me doy y que me sirven, que son útiles. Ahora, ¿cuál es el error de la metafísica? Haber creído que esos inventos son la realidad, haberse olvidado de que en primer lugar fueron inventos suyos. Bien, entonces, para pasar en limpio, o por lo menos para poner en claro qué es la vida, ¿no? Para Nietzsche. Si la metafísica, recuerden la metafísica, si la metafísica dice que hay dos planos y que el plano de lo verdaderamente real es uno, ¿no? Porque esencias hay uno, recuerdan la idea de la receta, uno, inmutable, atemporal, permanente, idéntico. Eso es la metafísica, ¿no? La idea de lo verdaderamente real. Y que en el otro plano, ¿qué quedaba? La multiplicidad, que no hay dos seres idénticos entre sí. La mutabilidad, que todo es cambio y devenir. Lo temporal, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ahora si Nietzsche dice, miren, Dios ha muerto, no existe eso que es uno, idéntico, permanente, lo real, el ser, la vida, la voluntad de poder, todos términos intercambiables en Nietzsche, realidad, ser, vida, voluntad de poder, ¿qué es? Es devenir, es multiplicidad, es mutabilidad, es temporalidad. Eso es el ser. El ser es devenir, es cambio. Ser es cambiar. Ser es cambiar. Ser no es permanecer, como había dicho toda la historia de la metafísica. Ser es devenir. Ser es ser otra cosa. Ser es ser diferente. Para Nietzsche, ser es ser diferente. Porque el ser es la diferencia, es diferir. Todo lo contrario de la metafísica, por supuesto. Digo, así como hablé de lo provisorio, podemos hablar de la diferencia, ¿no? Porque yo soy un hombre y en esta cultura dicen que ser varón
y ser hombre y ser viril es que te gusten las mujeres y que las trates de esta determinada manera, y entonces tengo el caso de un varón que no le gustan las mujeres y le gustan los hombres, ¿qué diría? Es un varón diferente. Y entonces el ser humano débil, ¿qué hace? Así como no puedo afirmar lo provisorio, tampoco puedo afirmar la diferencia. Y entonces lo escondo o me reprimo. Y yo me caso igual y vivo en esa apariencia de que soy heterosexual. Una historia, digamos, terrible que tenemos miles de casos de eso, ¿no? Es decir, o no sé, en otra época, no sé, todavía siguen existiendo estos casos, dependiendo de las culturas o de las zonas, siguen existiendo. Una joven, no sé, una adolescente que queda embarazada y no tiene novio y no tiene marido. Pero, no sé, yo no le puedo decir a mi abuela que estoy embarazada y que no tengo novio. Entonces, bueno, me caso con el que tenía ahí, que me estaba dando vueltas y nos casamos. Porque no me banco que ser diferente, porque ser mujer es ser madre, esposa, etcétera. Es decir, así como yo no puedo afirmar lo provisorio, como el personaje de la película de Woody Allen, no puedo afirmar lo provisorio. ¿Qué quiere decir afirmar lo provisorio? No puedo vivir plenamente ese instante provisorio. Tampoco puedo vivir plenamente la diferencia. No la puedo afirmar. Entonces la reduzco a la identidad, la niego. ¿No? Reduzco lo temporal a lo atemporal, lo múltiple a lo uno, lo mutable a lo inmutable. Bien, ¿vamos bien? Sí. Bien. Pregunten, ¿eh? Sí, profe. Ok. Eh, Nietzsche, ¿qué va a decir? Lo que queda, el ser, la realidad, la vida, el devenir, es un abismo. Es como una especie de magma, de volcán haciendo erupción, de una fuerza que constantemente está siendo diferente. Axel, es desde la metafísica que no puedo vivir plenamente lo provisorio, claro. La metafísica me dice que si es temporal o provisorio no es completamente, no es verdaderamente. Porque lo que verdaderamente es lo que es para siempre, lo que es eterno. Sí, Axel. Entonces, si yo elimino lo uno, lo idéntico, lo permanente, lo inmutable, lo atemporal, lo real o el ser, ¿qué es? Es todo lo que queda, lo contrario. Ustedes traten de pensar qué sería un ser que fuera puro cambio, que fuera multiplicidad y mutabilidad. Miren, yo les defino multiplicidad y mutabilidad, que son estos conceptos súper importantes que vienen desde los presocráticos. Multiplicidad de seres no solo quiere decir que hay muchas cosas, ¿no? Que es una manera de entenderlo, la multiplicidad de los seres. Multiplicidad quiere decir que no hay dos seres que sean idénticos entre sí. Es decir, que A es diferente de B, diferencia. Mutabilidad no es simplemente que las cosas cambian, sino que no existe un ser que permanezca idéntico a sí mismo. Es decir, que A es diferente a A. Es decir, mutabilidad y multiplicidad, que esos habían sido esos dos incentivos con los que había nacido la filosofía, ¿qué son? Diferencia. Es como si la diferencia fuera lo que ha provocado el pensamiento en primer lugar y lo que después con el tiempo en la metafísica fue tapado y ocultado. Entonces, si matamos a Dios, si no existe más la Arge, si eso era un invento, ¿qué es lo que queda? Diferencia. ¿Qué es ese ser? Traten de visualizarlo. Yo no tengo otra forma de explicárselo que así. Yo diría, es un caos, podría decir. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, es un ser que yo no puedo identificar, porque cada vez que digo es esto, es otra cosa, porque es puro cambio. Es como la diferencia, es como un devenir, un cambio sin sujeto, ¿no? Porque la velita de Descartes había cambiado, pero ella seguía siendo la misma. No, acá hay un cambio sin sujeto. Imagínense esos cambios de la vela de Descartes, de todos esos accidentes, sin la sustancia o la extensión que los enganchaba a esos accidentes, sin ese substrato idéntico que permanecía idéntico detrás de todos los cambios. ¿Qué queda? Puros cambios. Puros cambios. Algo de esto había dicho cuando hablé de Hume, ¿no? Entonces, el ser es eso. ¿Y el ser qué es? Y esto es importante y voy cerrando acá esta primera parte. ¿El ser qué es entonces? El ser es creación, porque algo que es puro devenir quiere decir que está constantemente siendo algo nuevo. Ser es devenir, quiere decir ser es creación. Ser es novedad.
Ser es novedad. Bien. Ahora bien, nosotros vivimos, y acá está el problema de Nietzsche, en una forma de vida que ha negado la novedad. Es decir, curiosamente, nuestras culturas son creaciones del ser, pero creaciones que se niegan a sí mismas. Es decir, que niegan al ser. Creaciones que se vuelven contra la vida misma. Porque buscan, ¿qué? Detenerse. En todo sentido, ¿no? Porque yo busco detenerme en mi identidad y digo que yo soy esto. Que yo soy Guido o que yo soy varón, heterosexual. Me encasillo y detengo mi identidad y mi ser en algo permanente. Cuando en realidad el ser siempre quiere ser de otro modo. Claro, en el puro devenir tampoco podríamos vivir, porque sería una cosa como esquizofrénica, ¿no? Algo que perderíamos toda identidad. Y tal vez la vida humana no se podría reproducir en esos términos. Pero después es otro tema, ¿por qué necesitamos la identidad? Pero ser es el cambio. Lara, hace una crítica a la cultura occidental, su religión, su moral, la filosofía occidental. Claro, está muy bien, Lara, lo que decís, que es lo que yo intentaba explicarles antes. La crítica que hace Nietzsche no es simplemente una crítica a los filósofos. Y entonces uno puede decir, mira, a mí qué me importa la filosofía. Yo estudio psicología, o yo soy médico, o yo tengo una ferretería. ¿Qué me importa lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Platón? No, porque lo que Nietzsche está criticando es un modo de vida. Es un modo en que la vida se ha organizado. ¿Cómo? Bueno, a través de una cultura, a través de un orden social, que lo que busca es afianzar las identidades, es reforzar las identidades, garantizar la reproducción de lo mismo. Y la vida es todo lo contrario. Y de hecho vivimos así. No solo porque en una cultura cristiana la vida está puesta en el más allá y entonces no acá, sino porque nosotros, digo, tenemos identidades que creemos que forman parte de la naturaleza. Y no sé, o nos organizamos con identidades, por ejemplo las de género, ¿no? Una cosa es ser varón y otra cosa es ser mujer. Y tenés esas dos alternativas, sos varón o sos mujer. Listo, ya está. No hay otra forma de ser. Porque la identidad es una. Es decir, que la metafísica es también un modo de vida de origen occidental. No solo de origen occidental. Esta metafísica, esto que estoy diciendo yo, te podría decir que existe en todas las culturas. Nietzsche se agarra contra la tradición occidental porque es la que él conoce, pero sería de otras culturas, de la religión en general, ¿no? Nietzsche habla de algunas otras religiones, Nietzsche habla, por ejemplo, del budismo también, hace referencias a otras concepciones, ¿sí? No es solo lo occidental, ¿eh? Bien, entonces, nosotros vivimos en una cultura que ha organizado las cosas metafísicamente. El ferretero también tiene una vida metafísica, una vida metafísica. Y cada uno de nosotros tiene una vida metafísica. Cuando yo voy a una cita y digo, no, sí, pero ¿sabes qué? Si esto no va a durar, qué sé yo, no sé si me interesa. Y me voy. Eso es una vida metafísica. Y es una vida metafísica que quiere decir que es antivital. Que es antivital. Porque la vida quiere eso provisorio para poder ser otra cosa. Bien, hasta acá una primera parte.